Si ya pasaste de los 60 años y estás buscando un auto usado, hay algo que conviene saber antes de entrar a un concesionario. Muchas de las opciones que suelen recomendarte no necesariamente son las que más te convienen. Es común que intenten llevarte hacia SUVs seminuevas certificadas, llenas de tecnología, accesorios y sistemas que quizá nunca vas a utilizar, pero que sí pueden aumentar considerablemente el precio de compra y los costos de mantenimiento con el paso del tiempo. Lo interesante es que existen autos y SUVs usados mucho más accesibles que suelen pasar desapercibidos, y varios de ellos ofrecen exactamente lo que muchos conductores mayores realmente necesitan: acceso cómodo al habitáculo, buena visibilidad, controles sencillos, conducción fácil de entender, costos de seguro más razonables y una mecánica capaz de acompañarte durante muchos años y recibe el mantenimiento adecuado. Y aquí es donde esta lista se pone especialmente interesante. Los 4 modelos mejor posicionados tienen una reputación de confiabilidad tan sólida que algunos propietarios bromean diciendo que prácticamente solo recuerdan llevarlos al taller cuando toca cambiar el aceite. No significa que ningún vehículo esté libre de mantenimiento, pero sí que hablamos de opciones conocidas por ofrecer una experiencia de propiedad mucho más tranquila que muchos modelos más caros. Así que, si buscas un vehículo usado económico, cómodo, sencillo de conducir y especialmente adecuado para personas mayores, presta atención, porque algunas de las mejores compras podrían estar justo delante de ti y probablemente nadie te las esté recomendando. Vamos a descubrir cuáles son los autos y SUVs usados que realmente merecen estar en tu lista. En el puesto número 7 aparece el Subaru Forester, y hay una razón muy concreta por la que merece abrir esta lista: la facilidad con la que permite ver todo lo que sucede alrededor del vehículo. En esta generación, Subaru trabajó especialmente la forma de los pilares delanteros para reducir al máximo las zonas que pueden bloquear la visión, mientras que las superficies de cristal son amplias y altas. El resultado es una sensación de cabina muy abierta, casi como si estuvieras rodeado de ventanas, algo que facilita muchísimo controlar el entorno sin necesidad de hacer movimientos exagerados. Para una persona que ya no quiere estar girando constantemente el cuello para revisar ángulos difíciles o comprobar puntos ciegos, esta característica puede marcar una diferencia enorme en el uso diario. A eso se suma la tracción integral de serie, muy útil cuando el pavimento está mojado, resbaladizo o cuando las condiciones del clima se complican. También tiene una altura de manejo muy bien equilibrada. Vas lo suficientemente elevado como para tener una buena perspectiva del camino, pero sin quedar tan arriba como en ciertos SUVs donde entrar y salir requiere más esfuerzo. Los accesos son cómodos, los umbrales de las puertas quedan relativamente bajos y sacar las piernas del habitáculo resulta mucho más natural, sin tener que adoptar posturas incómodas. Por eso, para alguien que vive en una zona donde son frecuentes la lluvia, las bajas temperaturas o las carreteras con menor adherencia, el Forester puede convertirse en una alternativa especialmente práctica. No destaca por complicaciones innecesarias, sino por hacer más sencillas varias de las cosas que realmente importan cada vez que te sientas al volante. En el puesto número 6 tenemos al Toyota Camry, y esta generación sigue siendo considerada por muchos como una de las etapas más logradas del modelo. No es difícil entender por qué. Entre los años 2002 y 2006, Toyota todavía apostaba con enorme fuerza por una fórmula bastante sencilla: mecánica resistente, mantenimiento fácil y componentes diseñados para soportar muchos años de uso sin complicaciones innecesarias. El Camry de esa época destaca precisamente porque no intenta ser más sofisticado de lo necesario. Su construcción mecánica es relativamente simple, existe una enorme disponibilidad de refacciones y prácticamente cualquier taller familiarizado con Toyota puede trabajar en él sin convertir una reparación normal en un proceso complicado. Con mantenimiento preventivo, cambios de aceite a tiempo y un historial de cuidado razonable, no es extraño encontrar unidades que superan los 400.000 kilómetros y continúan funcionando correctamente, pero donde este Camry puede resultar especialmente atractivo para un conductor mayor es dentro de la cabina. Todo está colocado de una manera lógica y fácil de identificar. El climatizador utiliza mandos físicos grandes, el cuadro de instrumentos ofrece números claros y buen contraste, y los pilares relativamente delgados ayudan a mantener una visión amplia hacia prácticamente todos los ángulos del vehículo. Aquí no necesitas navegar por varias pantallas para cambiar una función básica ni memorizar menús digitales para controlar algo tan sencillo como la temperatura. Te subes, encuentras cada mando casi de inmediato y conduces. Esa simplicidad, que hoy puede parecer antigua para algunos compradores, es precisamente una de sus mayores virtudes. En el mercado mexicano todavía es posible encontrar ejemplares bien conservados por precios relativamente accesibles, aunque el valor cambia bastante según el kilometraje, el estado y el historial de mantenimiento.
Para quien busca un sedán cómodo, conocido por su durabilidad y capaz de cumplir todos los días sin añadir tecnología innecesaria, este Camry sigue siendo una opción que merece mucha atención. En el puesto número 5 aparece el Honda CR-V de tercera generación, un SUV compacto que aprovechó el espacio interior de una forma que todavía hoy resulta difícil de superar. Su diseño exterior es bastante cuadrado, y justamente ahí está una de sus mayores ventajas. Casi todo el volumen disponible termina convertido en espacio útil para pasajeros y equipaje, sin formas complicadas que resten comodidad dentro de la cabina. Otro punto que destaca de inmediato es la visibilidad. Las ventanas son amplias, la superficie acristalada es generosa y desde el asiento del conductor resulta fácil calcular dónde terminan tanto la parte delantera como la trasera del vehículo. Eso hace que estacionar, maniobrar en espacios estrechos o moverse por calles concurridas sea mucho más sencillo que en muchos crossovers modernos, donde los pilares gruesos y las ventanas pequeñas pueden limitar bastante la visión. Hay además un detalle que puede parecer menor, pero que para un conductor mayor resulta especialmente práctico. La palanca de cambios está colocada en una posición elevada del tablero, muy cerca del volante. En lugar de tener que bajar la mano hasta la consola central cada vez que necesitas cambiar de posición, el selector queda prácticamente al alcance inmediato. Es una solución sencilla, pero en el uso diario aporta comodidad y reduce movimientos innecesarios. Las puertas traseras también ayudan mucho. En esta generación pueden abrirse hasta formar un ángulo cercano a los 90 grados, facilitando enormemente colocar objetos voluminosos, ayudar a subir a otro pasajero, guardar una andadera o incluso acomodar una mascota en la parte trasera. En cuanto a la mecánica, el conocido motor K24 se ganó una reputación muy sólida por su resistencia cuando recibe el mantenimiento adecuado. Conviene revisar que los cambios de aceite se hayan hecho a tiempo y comprobar que el sistema de aire acondicionado funcione correctamente, especialmente en unidades que hayan pasado largos periodos sin utilizarse. En México, dependiendo del año, kilometraje, versión y estado general, todavía pueden encontrarse ejemplares a precios bastante razonables dentro del mercado de segunda mano. Y para quien busca un SUV compacto fácil de conducir, espacioso, cómodo para entrar y salir y con una mecánica ampliamente conocida, este CR-V sigue siendo una alternativa muy difícil de ignorar. En el puesto número 4 entra el Lexus S350, y aquí ya comenzamos a hablar de un nivel de comodidad claramente superior. Una de las primeras cosas que se perciben al conducirlo es el aislamiento de la cabina. Incluso comparado con sedanes mucho más costosos, este Lexus consigue mantener fuera buena parte del ruido de la carretera, del viento y del motor, creando un ambiente mucho más relajado durante los trayectos largos. Esa tranquilidad puede ser especialmente valiosa para conductores mayores que prefieren una experiencia menos fatigante o que simplemente disfrutan de una cabina silenciosa. Además, prácticamente todo lo que tocas transmite solidez. Los controles físicos tienen una respuesta clara, los mandos son fáciles de identificar y los asientos ofrecen una superficie amplia, buen soporte y, dependiendo de la versión, funciones de calefacción y ventilación. Lo interesante es que consigue transmitir esa sensación de vehículo premium sin arrastrar necesariamente los mismos costos de mantenimiento que suelen asociarse con algunos sedanes europeos de lujo. Y aquí aparece una de las razones más importantes por las que este modelo merece estar en la lista. El S350 comparte numerosos componentes y soluciones mecánicas con vehículos de Toyota. Su motor pertenece a una familia ampliamente utilizada por el grupo y muchos elementos de su arquitectura están relacionados con plataformas de la marca. Eso significa que, aunque lleves un emblema Lexus en el volante, el mantenimiento puede resultar bastante más razonable de lo que uno esperaría al ver un sedán de este nivel. Ahí está precisamente la gran ventaja de la relación entre Toyota y Lexus: puedes obtener mejor aislamiento acústico, materiales más cuidados, asientos más cómodos y una experiencia de conducción más refinada, sin entrar necesariamente en un escenario donde cada visita al taller se convierta en un gasto desproporcionado. Sí. ¿Estás buscando esta generación? Los modelos comprendidos entre los años 2009 y 2012 son especialmente interesantes por el nivel de madurez que alcanzó el producto durante ese periodo. En México, el precio depende bastante del kilometraje, la conservación y el historial de servicios, pero una unidad bien cuidada puede ofrecer muchísimo automóvil por lo que cuesta actualmente en el mercado de segunda mano. Y antes de continuar con los siguientes puestos, si esta información te está ayudando a descubrir opciones que quizá no habías considerado, puedes apoyar el video dejando tu me gusta. Y a quienes ya forman parte del canal, muchas gracias por hacerlo posible. Si todavía no eres miembro y quieres apoyar directamente este contenido, encontrarás el botón para unirte justo debajo del video.
En el puesto número 3 tenemos al Toyota RAV4, y aquí vale la pena considerar dos etapas distintas del modelo, la tercera generación, producida entre los años 2006 y 2012, y la cuarta, que abarca desde 2013 hasta 2018. Aunque existen diferencias claras entre ambas, comparten tres cualidades que explican perfectamente su presencia en esta lista: una mecánica de buena reputación, un interior muy aprovechable y una altura de carrocería que facilita bastante la vida diaria. Uno de los detalles más prácticos está en la zona de carga. El piso del maletero queda a una altura relativamente cómoda, así que no hace falta levantar demasiado las bolsas del supermercado, una andadera, maletas u otros objetos pesados para superar un borde elevado. En muchos casos basta con acercarlos y deslizarlos hacia el interior, algo que puede parecer pequeño hasta que tienes que repetirlo varias veces durante la semana, y cuando necesitas todavía más espacio, el RAV4 responde muy bien. Al abatir los asientos traseros, la capacidad disponible supera aproximadamente los 2.000 litros, dependiendo de la generación y la configuración. Eso permite transportar objetos bastante voluminosos sin tener que recurrir a una camioneta grande ni lidiar con una carrocería incómoda para subir o bajar. En muchas versiones de estas generaciones aparece el conocido motor de 4 cilindros y 2.5 litros. No está pensado para ofrecer una conducción deportiva ni para impresionar con aceleraciones, pero ese tampoco es su objetivo. Su atractivo está en una entrega sencilla, predecible y en una arquitectura mecánica ampliamente conocida, especialmente cuando la unidad ha recibido sus servicios en los intervalos correctos. También se ofrecieron versiones con tracción integral, una característica especialmente útil en zonas donde hay lluvia frecuente, caminos resbaladizos o superficies con menor adherencia. El sistema puede distribuir fuerza hacia las ruedas traseras cuando las condiciones lo requieren, ayudando a mantener una respuesta más estable sin que el conductor tenga que estar pendiente de activarlo manualmente. Si el presupuesto permite buscar una unidad de los años 2017 o 2018, aparece además una ventaja importante. Toyota comenzó a incorporar un paquete de asistencias de seguridad más completo en muchas versiones. Entre sus funciones pueden encontrarse la alerta ante una posible colisión frontal y el frenado automático de emergencia, dos ayudas que aportan una capa adicional de tranquilidad en el uso cotidiano. Por eso, ya sea que encuentres una tercera generación bien conservada o puedas subir hasta uno de los últimos años de la cuarta, el RAV4 combina algo que no siempre es fácil conseguir en un SUV usado: acceso cómodo, mucho espacio interior, conducción sencilla y una fórmula mecánica conocida por una gran cantidad de talleres. En el puesto número 2 aparece el Mazda CX-5, una opción especialmente interesante para quien busca comodidad y practicidad, pero todavía quiere sentir que conducir puede ser agradable. Y eso importa, porque no todos los conductores mayores están buscando simplemente un vehículo que los lleve de un punto a otro. Muchos todavía valoran una dirección precisa, una respuesta natural y esa sensación de control que algunos SUVs compactos han ido perdiendo con los años, mientras varios modelos de este segmento priorizan una suspensión demasiado blanda, una dirección poco comunicativa o sistemas digitales que obligan a apartar la atención del camino. El CX-5 toma un enfoque mucho más tradicional. Utiliza una transmisión automática convencional de 6 velocidades en lugar de una caja CVT, lo que ayuda a que las aceleraciones se sientan más progresivas y previsibles. La dirección transmite mejor lo que ocurre bajo las ruedas y la suspensión mantiene la carrocería estable sin convertir cada irregularidad del pavimento en una molestia. El resultado es un SUV que transmite seguridad desde los primeros kilómetros. No se siente torpe ni excesivamente grande, y tampoco exige demasiado esfuerzo para entender cómo va a reaccionar. Para alguien que hace recorridos frecuentes por ciudad, carretera o autopista, esa confianza al volante puede ser mucho más importante que tener una larga lista de funciones que rara vez se utilizan. Otro aspecto muy bien resuelto está en el sistema multimedia. Mazda apostó durante años por un mando giratorio colocado en la consola central, permitiendo desplazarse por distintas funciones mediante movimientos sencillos de la mano. La idea es que puedas familiarizarte con los controles y utilizarlos sin depender constantemente de tocar una pantalla mientras conduces. Para quien prefiere botones y mandos físicos, esta solución resulta mucho más intuitiva que muchos sistemas actuales. En las unidades más recientes de esta generación también pueden encontrarse varias asistencias a la conducción, dependiendo del año y la versión. Entre ellas están el monitoreo de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado trasero, el aviso de salida de carril y, en determinados acabados, control de crucero adaptativo.
Esta última función puede ser particularmente útil en viajes largos, porque ayuda a mantener automáticamente una distancia razonable con el vehículo de adelante y reduce parte del trabajo constante que exige conducir por autopista. En cuanto a mecánica, el motor de 4 cilindros y 2.5 litros se caracteriza por una arquitectura relativamente sencilla y un mantenimiento ampliamente conocido. Como ocurre con cualquier vehículo usado, el historial de servicio sigue siendo mucho más importante que el emblema del capó, pero un CX5 bien cuidado puede ofrecer una combinación muy atractiva de durabilidad, comodidad y costos de uso razonables, si el presupuesto alcanza para una unidad del año 2017 en adelante, especialmente una equipada con el paquete más completo de asistencias. Puedes terminar con un SUV moderno, bien terminado y fácil de manejar que conserva algo que no todos sus rivales ofrecen, una conducción que todavía consigue sentirse natural y agradable. Y ocupando el puesto número 1 está el Lexus RX 350, un modelo que durante años se ha convertido en una referencia entre los crossovers de lujo pensados para ofrecer comodidad sin complicar demasiado la experiencia de conducción. Su mayor virtud no está solamente en el acabado premium, sino en la forma en que combina una postura elevada con un acceso sorprendentemente sencillo. A diferencia de un SUV tradicional, el RX utiliza una estructura monocasco que le permite sentirse mucho más parecido a un automóvil en carretera. Al mismo tiempo, la altura del asiento queda en una posición muy cómoda para la mayoría de los adultos. No hace falta trepar para entrar ni dejarse caer hacia una cabina demasiado baja. En muchos casos, basta con acercarse, girar el cuerpo y sentarse casi en línea recta. Lexus prestó mucha atención a este punto, y se nota cada vez que alguien entra o sale del vehículo. Otro de sus grandes atractivos es el aislamiento. Incluso en ejemplares con varios años encima, la cabina suele mantener muy bien controlados el ruido del viento, las vibraciones y buena parte del sonido procedente del pavimento. Eso puede marcar una gran diferencia en viajes largos, especialmente para quien utiliza audífonos, prefiere conversar sin elevar la voz o simplemente termina cansándose cuando conduce durante demasiado tiempo dentro de un vehículo ruidoso. Y después está el apartado mecánico, que es donde el RX empieza a resultar todavía más interesante. Aunque por fuera transmite la imagen de un crossover de lujo, debajo de esa presentación existe una enorme experiencia compartida con Toyota en motores, componentes y soluciones de ingeniería. Eso facilita que muchos talleres independientes puedan encargarse de su mantenimiento sin necesidad de acudir siempre a un especialista en vehículos europeos premium. La disponibilidad de refacciones también suele ser más favorable, y dependiendo de la reparación, los costos pueden mantenerse bastante más contenidos de lo que uno imaginaría al ver el emblema Lexus en el frente. Esa diferencia entre una experiencia de manejo refinada y unos gastos de mantenimiento relativamente razonables es precisamente una de las razones por las que este modelo conserva tanto atractivo en el mercado de segunda mano. Si buscas el punto más equilibrado entre precio, equipamiento y madurez mecánica, vale la pena prestar especial atención a las unidades comprendidas entre los años 2013 y 2015. En México, el precio puede variar bastante según kilometraje, conservación, versión e historial de servicios, pero todavía es posible encontrar ejemplares bien cuidados por una fracción de lo que costaría un crossover de lujo más reciente. Para alguien que prioriza facilidad de acceso, una marcha silenciosa, controles cómodos y una mecánica conocida, el Lexus RX 350 reúne casi todo lo que se espera de un vehículo usado pensado para hacer la conducción cotidiana más sencilla y agradable.